Fénix. Capítulo 6. Las 2 semanas previas al festival deportivo pasaron volando para todos los estudiantes de la UA, pero para Tori, fueron días especialmente intensos. Sabía que su Kirk, Fénix, era poderoso, pero también sabía que tenía una limitación importante. Solo podía mantenerse activo durante unos 10 minutos antes de que su energía se agotara. Si bien esos minutos le proporcionaban una fuerza y velocidad increíbles, eran insuficientes para un evento tan demandante como el festival deportivo. Por eso, se concentró en mejorar su resistencia. Se levantaba al amanecer, corría largas distancias y entrenaba en el gimnasio hasta altas horas de la noche, intentando alargar ese límite de tiempo que tanto la frustraba. Con cada día, sentía que sus esfuerzos valían la pena, pero también sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Finalmente, el día del festival llegó. Los estudiantes de la clase 1A estaban reunidos en una sala de espera, esperando su turno para entrar al estadio. Las tensiones estaban al máximo. No solo por el evento en sí, sino también por lo que había sucedido semanas atrás con los villanos. La clase 1A. La clase estrella. Había ganado cierta notoriedad debido a su supervivencia al ataque. Algunos lo veían como un honor, otros lo sentían como un peso sobre sus hombros. Tori estaba sentada en una esquina de la sala, concentrada, intentando mantener la calma antes de la gran prueba. No podía permitirse distracciones, pero las voces de sus compañeros, especialmente una, interrumpieron sus pensamientos. Era Todoroki, que se acercaba a Midoriya con su habitual rostro serio y determinado. Todoroki. Midoriya, llamando la atención de sus compañeros. Izuku. ¿Qué sucede, Todoroki? Todoroki. Objetivamente hablando, creo que estoy por encima de ti en términos de fuerza práctica. Izuku. ¿Qué? Claro, dijo sin entender a qué quería llegar el bicolor. Todoroki. Te las arreglaste para tener los ojos de Olmiga puestos en ti, ¿cierto? Haciendo que el peliverde se ponga nervioso, no siento la necesidad de entrometerme en eso, pero, te voy a derrotar. Kaminari. ¿Qué es esto? Y una declaración de guerra por el chico más fuerte de nuestra clase. Haciendo que Bakugou viera con enojo al bicolor. Kirishima. ¿Por qué tanta agresividad tan repentinamente? Tomando el hombro de Todoroki, no le digas eso justo antes de, Todoroki. No estoy aquí para jugar bonito y hacer amigos, pero lo que sea. Izuku. No tengo idea de qué quieres de mí, diciéndome todo eso. Apretando sus puños, buscando coraje para decir sus pensamientos mientras miraba el suelo, viéndolo objetivamente, eres definitivamente más fuerte que yo, creo que la gran mayoría de la gente probablemente no son rival para ti, Kirishima. Vamos Midoriya, no seas tan negativo, Izuku. Aún así. Haciendo que se le venga a la mente su promesa con All Might, y como el chico de los cursos generales los había desafiado, todos, incluso los chicos de otros departamentos, apuntan a lo más alto con todas sus fuerzas. Así que ni siquiera yo, puedo permitirme, quedarme detrás del resto. Levantando su mirada, haciendo que todos lo vean sorprendidos, sobre todo la bicolor, así que también iré a por ello, con todas mis fuerzas. Tori toda observaba la escena desde un rincón, en silencio, pero algo en esa conversación la afectó profundamente. Las palabras de Todoroki y Midoriya, la intensidad de sus miradas, le recordaron a la discusión que había tenido con su tía la noche anterior, una discusión sobre su padre. Flashback. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso parecía. Tori y su tía se sentaron en la mesa, disfrutando de una tranquila cena en casa. El silencio llenaba la sala, solo interrumpido por el ruido de los cubiertos chocando con los platos. La relación entre ellas siempre había sido cercana, pero desde que Tori ingresó a la Academia UA, las cosas habían cambiado. Las conversaciones eran más breves y tensas. Amber, ¿cómo te ha ido en la academia? Preguntó, mientras tomaba un sorbo de agua, ¿ya has hecho algún amigo? Tori, que había estado mirando fijamente su plato, frunció el ceño al escuchar la pregunta. Las palabras de su tía le parecían una presión innecesaria. Desde Aue su padre había fallecido, Tori había evitado abrirse emocionalmente. Hacía su mejor esfuerzo en la academia, pero no se sentía lista para formar vínculos. Tori. No es importante, respondió en un tono seco, apartando el plato como si la conversación misma le resultara insoportable, solo estoy enfocada en entrenar y volverme más fuerte. Amber la observó, su rostro reflejando preocupación. Sabía que Tori estaba sufriendo, pero no podía evitar sentir que la chica se estaba aislando aún más con el paso del tiempo. Amber.
Mi corazón, dijo con un tono suave, no puedes seguir alejándote de todo el mundo. Necesitas a los demás, aunque no le creas. No tienes por qué hacer esto sola, puedes apoyarte en mí y en otras personas. Las palabras tocaron una fibra sensible en Tori. La mención de necesitar a los demás le trajo una oleada de frustración. Toda su vida. Había intentado ser fuerte e independiente. Había visto a su padre luchar y sacrificar tanto por ella, y ahora, que él no estaba, sentía que tenía que ser lo suficientemente fuerte por ambos. Tori. No necesito a nadie, dijo con frialdad, levantando ligeramente su tono de voz. Amber suspiró, tratando de mantener la calma. Amber. Tu padre siempre decía que podías ponerte en los zapatos de los otros, y esa es una de tus mejores cualidades, intentó, tocando el punto sensible más cercano al corazón de Tori, él nunca habría querido que te cerrarás de esta manera. El nombre de su padre hizo que algo dentro de Tori estallara. Golpeó la mesa con las manos, poniéndose de pie abruptamente. Tori, no hables de él. Gritó, sus ojos llenándose de rabia y dolor, tú no eres mi madre, ni tampoco mi padre. No puedes decirme qué hacer con mi vida. Amber, sé que no soy tu madre, Tori, pero me preocupo por ti como si lo fuera. Quiero que seas feliz, y ahora solo veo que te estás alejando de todo. No quiero verte así, con el rostro tenso pero sereno, intento mantener la compostura. Las emociones reprimidas durante tanto tiempo encontraron una salida violenta en Tori. Las palabras de su tía, aunque llenas de amor, eran una verdad que no estaba dispuesta a aceptar. Todo ese dolor, la soledad, la presión se acumulaban hasta que no pudo contenerlo más. Amber, no intento reemplazarlo, Tori, solo quiero que sepas que no estás sola. Pero necesitas abrirte, dejar que la gente entre. Amber dio un paso hacia ella, con los ojos llenos de tristeza y comprensión. Tori, incapaz de procesar tanta presión emocional, retrocedió, tomando su teléfono para colocarse los auriculares y bloquear todo lo que Amber intentara decir. La rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho mientras se dirigía a su habitación, cerrando la puerta con fuerza. Tori, déjame en paz. Fue lo último que dijo antes de entrar a su cuarto y azotar la puerta con fuerza, dejándose caer sobre la cama, dejando que las lágrimas finalmente cayeran. Esa noche no fue diferente a muchas otras en las que el dolor y la ira la consumieron. Sin embargo, esta vez, algo en sus palabras resonaba diferente. Amber solo quería lo mejor para ella, lo sabía, pero aceptar la ayuda de los demás significaba admitir que no podía hacer todo sola. Fin flashback. De vuelta en la sala de espera del festival, Tori cerró los ojos por un momento, sacudiendo esos recuerdos dolorosos de su mente. No podía permitirse distraerse ahora, no cuando estaba a punto de enfrentar uno de los mayores desafíos de su vida. Sin embargo, no podía evitar ver a Midoriya de manera diferente. Sin entender completamente por qué, Midoriya le recordaba a su padre, y eso solo hacía que Tori quisiera mantener la distancia con él aún más. No podía soportar la idea de abrirse a alguien y luego perderlo, como había perdido a su padre. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Present Mic, cuya voz resonó por todo el estadio. Lleno de emoción y energía. Present Mic. Reúnanse alrededor. Medios de comunicación. Este año. Todos sus chicos de preparatoria favoritos dejarán a su juventud correr libre como un potro salvaje una vez más. El Festival Deportivo de UA ha comenzado. Están todos listos. Haciendo que el estadio se llenara de gritos de júbilo y expectación por ver un gran evento. Present Mic. Y déjenme adivinar, todos ustedes vinieron a verlos a ellos, ¿cierto? Las recién llegadas estrellas milagrosas quienes con nervios de acero se encargaron de un ataque masivo de villanos, del departamento de heroísmo, la clase de primer año, la clase 1A. El nombre de la clase 1A resonó en todo el estadio, provocando un nuevo rugido de entusiasmo. Los espectadores, llenos de admiración y curiosidad, no podían esperar a ver en acción a los estudiantes que habían sobrevivido al ataque de los villanos. Entre ellos, la mirada de la audiencia se posaba sobre los rostros de los jóvenes héroes, algunos de los cuales mostraban nervios, mientras que otros lucían concentrados y determinados. Para muchos de los compañeros de Tori, la presión de ser el centro de atención comenzaba a hacer efecto. Los murmullos nerviosos se colaban entre la clase, con algunos de ellos frotándose las manos o tragando saliva mientras intentaban calmar sus nervios. Sin embargo, Tori era diferente. Desde que había pisado el estadio, había decidido desconectar su mente de todo lo que la rodeaba.
No le importaban los gritos de la multitud ni el odio palpable de los estudiantes de otras clases. Había trabajado incansablemente en esas 2 semanas para mejorar su resistencia y prolongar el uso de su Kyuk. Todo lo demás era secundario. Concentrada y serena, la bicolor respiró hondo, ignorando las miradas de los demás. Su mente estaba en las pruebas que se avecinaban, en los desafíos que tendría que enfrentar, y no en las opiniones o expectativas de los demás. Mientras tanto, algunos de sus compañeros, como Kirishima, intentaban calmar el ambiente con palabras de ánimo. Finalmente, llegó el momento más esperado. El discurso inaugural. Midnight, con su exuberancia habitual y su micrófono en mano, se dirigió al público con una sonrisa traviesa. Midnight. Y ahora, por supuesto, es hora del discurso inaugural. Anunció con entusiasmo, llamamos al estudiante que quedó en primer lugar en el examen de admisión, Bakugou Katsuki. El nombre de Bakugou resonó, y todos los ojos se posaron en él mientras subía al escenario. Con una expresión neutra, casi indiferente, Bakugou caminó hacia el podio. El estadio permanecía en completo silencio, expectante. Todos estaban ansiosos por escuchar lo que el explosivo estudiante tendría que decir. Bakugou tomó el micrófono, pero en lugar de la típica explosividad que lo caracterizaba, su rostro permanecía inexpresivo. Bakugou. Prometo ser el número 1, dijo con una calma inquietante, espero que sean un buen escalón, añadió, girándose levemente para mostrar su pulgar hacia abajo, en un claro gesto de desafío hacia sus compañeros y los estudiantes de otras clases. El resto de las clases enfurecieron. La seguridad con la que dio, la falta de emoción en su voz solo intensificaba la sensación de arrogancia en sus palabras. Pero Bakugou no se inmutó. A pesar de los abucheos, continuó hablando, sin rastro de duda. Entre la multitud de la clase 1A. Tori observaba en silencio. Había algo en la confianza de Bakugou que resonaba con ella. Él, al igual que ella, no se dejaba llevar por lo que los demás pensaran o dijeran. Ambos estaban enfocados en sus metas, y eso era todo lo que importaba. Mientras se preparaban para la primera prueba, Present Mick y Midnight anunciaron que la primera prueba sería una carrera de obstáculos. Tori, sin apartar la vista del frente, activó su Kyuk, sintiendo el calor de su energía recorrer su cuerpo. Sabía que este festival sería su oportunidad para brillar. Las 11 clases estaban frente a lo que sería la línea de salida, una gran puerta con un pasillo se formó frente a esta mientras Midnight hablaba sobre la libertad que tenía la escuela y demás cosas que Tori no puso atención. Simplemente veía a las luces de salida, pacientemente. Present Mick. Comiencen. En un abrir y cerrar de ojos, Tori había salido del túnel con una velocidad impresionante. Dejando a todos con la boca abierta, sobre todo a Todoroki y Bakugou. Present Mick. ¿Y qué es esto? Una sorpresa. La estudiante Victoria Blaze toma la delantera en un instante. Tori desvió su mirada hacia atrás, viendo cómo Todoroki había congelado la salida para inmovilizar a las demás clases, sin esperar, Gu y muchos habían evitado su trampa. La bicolor decidió mirar al frente, encontrándose con el primer obstáculo. Present Mick. Aquí vienen los obstáculos Gu repentinos. Y desde el principio, la primera barrera serán los robos infernos. Tori vio a los gigantescos robots del examen de admisión que valían 0 puntos, había escuchado que una sola persona derribó uno en la prueba pero eso no la pararía, usando su don para comenzar a golpear a los robots, abriéndose paso a base de fuerza bruta y agilidad, eso hasta que en un momento Todoroki congeló a los 0 puntos, dándole la oportunidad de avanzar sin gastar más energía, pero fue la única que aprovechó esa ventaja generada por el bicolor, ya que luego perdieron equilibrio, cayendo sobre el camino impidiendo avanzar a los demás competidores. Present Mick. Todoroki de la clase 1, ha seguido adelante y bloqueado a los otros de un solo golpe. Pero, Blaze aprovechó el descuido de Todoroki y avanzó junto a él. Estos chicos son duros. Tras el intenso primer obstáculo de los robots gigantes, los competidores comenzaron a llegar al segundo desafío. Un gigantesco pozo que se extendía por varios metros, demasiado amplio para saltarlo sin la ayuda de las cuerdas y soportes que colgaban del techo. Present Mick. Muy bien señoritas, si la primera barrera fue solo un juego de niños, ¿qué piensan de la segunda? Te caes, y estás fuera. Si no te gusta la idea, tal vez puedes gatear la caída. Tori llegó al borde del abismo, y mientras los demás estudiantes frenaban en seco, evaluando cómo cruzarlo, ella se mantuvo firme. Evaluando rápidamente sus opciones. Sabía que las cuerdas y los soportes estaban allí como una alternativa segura, pero para ella no había tiempo que perder.
Sus competidores más cercanos, Bakugou y Todoroki, no tardarían en alcanzarla, y su objetivo era llegar entre los primeros. Mientras sus compañeros comenzaban a utilizar las cuerdas, Tori se detuvo un instante en el borde del precipicio. Cerró los ojos por un segundo, sintiendo como que el calor de su Kirk comenzaba a acumularse en su interior. Sabía lo que tenía que hacer, aunque no había utilizado esta forma en una competencia antes. Con una profunda inhalación, corrió hacia el borde y saltó directamente hacia el vacío. En el aire, su cuerpo comenzó a brillar. Justo antes de caer, el aire a su alrededor cambió drásticamente. El calor comenzó a irradiar de ella, y, en cuestión de segundos, las llamas envolvieron su cuerpo. Era un fuego dorado, poderoso, que se extendió rápidamente desde su espalda y hombros, tomando la forma de unas alas majestuosas. En ese instante, Tori dejó de caer y se elevó en el aire como un fénix resurgiendo de sus cenizas. Desde las gradas, el público comenzó a murmurar con asombro. Present Mic, quien narraba la carrera, dejó escapar un grito emocionado. Present Mic. ¿Pero y qué estamos viendo aquí? Es Blaze de la clase 1, y acaba de manifestar alas de su espalda. Esto es absolutamente increíble. La brillante figura de Tori, con sus alas de fuego extendidas, voló por el aire con una velocidad y gracia inigualables, surcando el pozo en cuestión de segundos. Mientras tanto, los otros competidores seguían luchando por cruzar con las cuerdas y los soportes, sorprendidos por lo que acababan de presenciar. Todoroki, quien estaba justo detrás de ella, frunció el ceño. No estaba acostumbrado a ser sorprendido, y menos por alguien que no había mostrado todo su potencial hasta ese momento. Entre los sorprendidos, Midoriya quedó sin aliento. Desde su posición, no pudo evitar quedarse perplejo ante la transformación de Tori. Izuku. Eso es, Tsukirok. Pensó, asombrado por el despliegue de poder que acababa de presenciar. Había visto a Tori luchar antes, pero nunca había visto aquella faceta tan poderosa de su habilidad. Tori aterrizó con gracia al otro lado del pozo, sus pies tocando el suelo con fuerza mientras las llamas a su alrededor comenzaban a desvanecerse. Aunque la forma Fénix le daba un impulso tremendo, sabía que no podía mantenerla por mucho tiempo. Pero había sido suficiente para superar el obstáculo en tiempo récord. El público estaba enloquecido. Los murmullos se transformaron en vítores mientras todos trataban de procesar lo que acababan de presenciar. En las gradas, algunos espectadores hablaban emocionados sobre la chica que había volado como un fénix. Algo que nunca habían visto. ¿Cómo demonios nadie mencionó que había un fénix en la clase 1A? Gritó alguien en las gradas, todavía en shock. Mientras Tori recuperaba el aliento y volvía a su forma normal, algunos de los otros competidores finalmente alcanzaron el otro lado del pozo. Todoroki fue uno de los primeros en cruzar, utilizando su hielo para formar un camino sólido, seguido de Bakugou que explotó su camino hacia adelante. A pesar de lo impresionante de la situación, Tori no se permitió disfrutar el momento. Mientras Todoroki avanzaba con cuidado en el campo de minas, sin usar su Kirk para evitar detonarlas, detrás de él estallaba una intensa pelea entre Bakugou y Tori. Ambos peleaban ferozmente, justo en el corazón de la tercera prueba. Las explosiones de Bakugou y los golpes de Tori sacudían el terreno, haciendo saltar escombros y tierra alrededor de las minas. Bakugou, sal de mi camino, ave de mierda. Gritó el rubio, lanzando una explosión a Tori. Tori esquivó su ataque con un salto lateral, haciendo que el rubio gane más terreno y acercándose a Todoroki para combatir por el primer puesto. La bicolor al ver esto, aceleró su paso para comenzar a combatir contra ellos. A medida que los tres avanzaban, el suelo bajo sus pies temblaba con la intensidad de sus ataques. Tori, Bakugou y Todoroki estaban inmersos en una feroz competencia, cada uno decidido a asegurar el liderazgo en el campo de minas. Los golpes de Tori, las explosiones de Bakugou y los ataques de hielo de Todoroki se entrelazaban, creando un campo de batalla caótico en el que ninguno estaba dispuesto a ceder. El campo de minas era un caos absoluto. Las explosiones de Bakugou detonaban algunas minas a su alrededor, haciendo que el terreno se volviera aún más inestable. Todoroki, viendo la situación, decidió usar la oportunidad para intentar congelar una parte de las minas y evitar que detonaran. Con un movimiento rápido, extendió su brazo, liberando una ráfaga de hielo que cubrió parte del campo. La pelea estaba en su punto más álgido. Bakugou y Todoroki chocaban constantemente, mientras Tori, utilizando su agilidad y velocidad, se interponía entre ambos, lanzando golpes precisos y evitando ser atrapada entre sus Kirk.
Pero justo en ese momento, una gigantesca detonación retumbó en el aire, dejándolos a todos momentáneamente aturdidos. Fue una explosión diferente a las que habían estado usando. Esta provenía de una figura que avanzaba a gran velocidad. Era Midoriya, quien había utilizado las minas como un trampolín para catapultarse sobre los tres. Los tres héroes en entrenamiento dejaron de pelear entre sí y comenzaron a correr detrás de Midoriya, sabiendo que, a pesar de sus habilidades, él tenía una ventaja momentánea. Sin embargo, Midoriya no iba a darles la oportunidad de alcanzarlo fácilmente. Con una maniobra rápida, Midoriya usó la parte del robot en la que estaba montado como un trampolín improvisado. Saltó sobre Todoroki y Bakugou, apoyando sus pies en sus espaldas. La pieza del robot cae sobre las minas restantes, causando una explosión masiva que lanzó a Todoroki y Bakugou hacia atrás, aturdiéndolos momentáneamente. Tori, viendo la oportunidad, utilizó la onda expansiva para impulsarse hacia adelante, quedando igualada con Midoriya. Tori. Yo seré la ganadora de este festival, Midoriya, decía mientras activó nuevamente su don para ganar velocidad. El peliverde, al ver que iba a perder la carrera, usó su as bajo la manga. Izuku. Full Court. En un último esfuerzo, Midoriya activó One for All en todo su cuerpo, aumentando su velocidad. Midoriya cruzó la línea de meta, su cuerpo aún vibrando con la energía de One for All, mientras la multitud rugía en el estadio. Tori llegó justo después de él, apenas un par de segundos más tarde, jadeando con fuerza, su Kirk comenzaba a apagarse mientras la fatiga invadía su cuerpo. Sabía que había dado todo de sí, había usado cada recurso a su disposición, desde su velocidad hasta su forma Fénix, y, aún así, nada había sido suficiente para ganar. Mientras recuperaba el aliento, una sensación amarga se instaló en su pecho. Midoriya, ese chico que había visto tan vulnerable y débil al principio, se había adelantado. El hecho de que lo hubiera logrado utilizando su Kirk sin lastimarse era lo que más la enfurecía. Hasta hace poco, él ni siquiera era una amenaza en su mente, pero en esta carrera había demostrado que no era el mismo Midoriya torpe de antes. Tori lo observó con una mezcla de incredulidad y rabia. La imagen de Midoriya celebrando su victoria, aún con el rostro cansado pero lleno de determinación, la hizo apretar los puños. Su respiración aún era pesada, y sus músculos dolían, pero nada de eso importaba en ese momento. Lo único que podía sentir era una intensa frustración. No solo porque Midoriya le había ganado, sino porque, en el fondo, ella sabía que su progreso le recordaba la forma en que su padre siempre la superaba, esa sensación de no ser suficiente. Tori bajó la mirada hacia sus propias manos, que aún temblaban ligeramente por la adrenalina. Había peleado con todo lo que tenía, incluso arriesgando la estabilidad de su Kirk, y, aún así, no había sido suficiente. Sentía una ira profunda, no solo contra Midoriya, sino contra sí misma por no poder superar esa barrera que siempre la frenaba. ¿Qué más tenía que hacer? ¿Hasta dónde tendría que llegar para no quedarse atrás? Mientras la multitud seguía vitoreando a Midoriya, Tori lo miró con furia silenciosa. No era solo una rivalidad por la competencia. Había algo más profundo detrás de esa mirada. No quería admitirlo, pero de alguna forma, en su mente, Midoriya se había convertido en un recordatorio constante de su propio fracaso, de su incapacidad para proteger a quienes más le importaban, de la pérdida de su padre y la incapacidad de sanar esa herida. Apretó los dientes, tragando su frustración. No podía permitirse este tipo de emociones. Si quería llegar a ser el número uno, no podía dejar que nada, ni nadie, la detuviera. Y definitivamente, no permitiría que Midoriya siguiera en su camino. Sin siquiera dirigirle una palabra, Tori se giró con brusquedad, ignorando a Todoroki y Bakugou, quienes también habían llegado poco después. No importaba cuántas veces tuviera que enfrentarse a Midoriya en las próximas pruebas. Juraba que la próxima vez, sería ella quien estuviera en primer lugar.